Hoy el programa, por supuesto, se enriquece muchísimo con la presencia del embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce Saconeta. Héctor, muchísimas gracias por estar en Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Marcelo. Felicitarte a ti por tu programa, estar en nuestra televisión universitaria y por la forma en cómo conduces y desarrollas esta interesante iniciativa. Gracias, Héctor. Realmente, indudable es un honor tenerte acá, no solamente por el papel que cumples ahora, que es un papel difícil, sino por tu trayectoria, ministro de Justicia, procurador general del Estado. Fuiste presidente de la Cámara de Diputados por varias legislaturas, pero fundamentalmente eres un hombre amante de la academia, de la universidad, que eso es indudablemente importante. Vaya uno a tener la posición política que tenga, el tener solvencia teórica, académica, eso es lo más importante. A ver, me imagino que debe ser difícil para ti, más allá de la responsabilidad de ser embajador en la Organización de Estados Americanos, no solamente, insisto, por el tema del cargo, sino por un poco la posición que ha tomado el país en relación a la OEA, ¿no? He escuchado comentarios de autoridades, inclusive tú, que la han calificado de obsoleta, ya no adecuada para ser un organismo de integración, especialmente de la región. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Es difícil, es complicada la organización. Yo creo que tiene problemas y fallas de fondo, ¿no? Recordemos que si bien el sistema de integración de las Américas o interamericano es el más antiguo del mundo, data de 1895, la primera conferencia panamericana, la OEA como tal surge juntamente con las Naciones Unidas. En el año 1948 se da la Carta Fundacional de la OEA, se da la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano, paralelamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la ONU. La OEA en lo regional viene a ser lo que la ONU es en lo mundial, en lo global. Empezó bien, pero en determinado momento de la historia se va convirtiendo más en un instrumento de, yo te diría, Marcelo, de imposición de unos estados sobre otros. Ahí se da el caso de Cuba, la expulsión de Cuba el año 1962 es el punto más débil, podríamos decir, o más expuesto de esta situación, de esta manipulación de la organización para fines más oscuros, más mezquinos, más sectarios de unas potencias sobre los otros países. Y de ahí empieza a tener una característica que ha tenido altas y bajas, ¿no? Ha tenido buenos momentos y ha tenido malos momentos. Yo puedo reconocer que la OEA, por ejemplo, en el caso de Bolivia, trabajó mucho por la democracia y la institucionalidad boliviana durante la Secretaría General de José Miguel Insulza. A mí, como viceministro de la Presidencia en el año 2007, el año 2008, me tocó buscar el apoyo cuando había, te debes acordar, Marcelo, vos has estado siempre atento a la actividad política, esos referéndums autonómicos que querían dividir el país, ponerse frente a un proceso constituyente, y ahí la OEA de José Miguel Insulza en ese momento sirvió. Power relation, o sea, sin la OEA no hubiésemos salido del conflicto. Exactamente, me acuerdo que José Miguel Insulza llegó después de esto, llegó el día de las Salacitas, el presidente Evo Morales lo llevó a las Salacitas. Había un buen funcionamiento de la OEA pese a esta falla de fondo. Pero eso ha cambiado radicalmente con la Secretaría General de Luis Almagro, ¿no? Yo creo que Luis Almagro ha exacerbado estos males endémicos que tiene la organización, los ha potenciado y ha hecho que hoy día la OEA sea una organización que ya no responde a las necesidades de los países, principalmente latinoamericanos, centroamericanos y caribeños, incluido México. Quizá es un instrumento que sirve más a los intereses de Estados Unidos, del Canadá, que son las potencias del continente, pero no sirve a los países y a los pueblos de los demás países, de los demás 33 países, si los excluimos ellos, porque en total son 35 países. Déjame ser un poco abogado del diablo, por favor, Héctor. Sin embargo, el papel de la OEA no deja de ser importante en algunas temáticas que parecen insustituibles ahorita en el ámbito de la integración de la región o el conglomerado de países de la región. Derechos humanos, tienes a la CIDH, que es fundamental e importante. Tienes el ámbito del diálogo por la democracia, que indudablemente sigue siendo importante en el ámbito de ser una lumbrera, un bastión, un espacio para dialogar sobre la democracia. Ahora, y creo que por apoyo misma del gobierno boliviano aliado con otros países, los derechos de los pueblos indígenas originarios, que creo que eso es importante, ¿no? Entonces, no sé si desestimar solamente
el papel ideológico y político de la OEA justifica o podría aplacar estos otros elementos que no dejan de ser importantes. Tienes toda la razón, y eso me refresca la memoria sobre un debate que tuvimos recientemente con varios embajadores en Washington. Hay un sector de la OEA que es el sector más político. Este sector político es el sector que tiene problemas, es el sector donde han habido problemas primero con Cuba, después han habido problemas con Nicaragua, después han habido problemas con Venezuela. Estos dos países se han ido en la última gestión. Luis Almagro ha recibido la Secretaría General con 34 países y se va a ir dejando 32 países. 2 países se han ido por estos temas políticos. Lo que ha pasado en Bolivia, esa barbaridad, esa felonía que se hizo al decir que hubo un fraude electoral y ponerlo en un informe de la organización en general, todo el quiebre constitucional y todo lo que nos ha tocado vivir en noviembre del año 2019. Ese es el lado, diríamos, complejo, que hay que trabajarlo, que no sirve a los intereses del pueblo y que tiene diferentes tintes intervencionistas, ¿no? Ese es el problema. Hay otra esfera que es muy buena, la CIDH, tú lo has dicho muy bien, nosotros le llamamos a la CIDH la joya de la corona. Tú sabes que la CIDH ha venido aquí del 27 al 31 de marzo, ha hecho la primera visita in loco después de la pandemia. No había salido la CIDH a visitar ningún país y lo ha hecho primero en Bolivia. Nosotros hemos tenido el GIEI. El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ha sido el mejor testimonio de lo que ha pasado durante el golpe de Estado y el quiebre constitucional en Bolivia a partir del 10 de noviembre de 2019. Y nosotros estamos ahora cumpliendo esas recomendaciones. O sea, la CIDH tiene un valor importante. Es a veces diríamos, es víctima de los intentos intervencionistas de la propia OEA. Recordarás lo que ha pasado con el ex secretario ejecutivo, Pablo Abraham. Claro. A Pablo Abraham lo han sacado, no le han renovado su contrato, ha habido un fallo después del Tribunal Administrativo que le ha restituido sus derechos, pero han hecho todo eso, ¿sabes por qué, Marcelo? Por la visita a Bolivia. Claro. Por haber venido a Bolivia durante el golpe de Estado, el quiebre constitucional en diciembre del año 2019, ha pagado la tremenda factura, la terrible factura de ser destituido. Pero sin embargo, creo que funciona la CIDH, creo que es un elemento absolutamente rescatable. Y hay otras áreas muy importantes, por ejemplo, el tema del manejo de la lucha contra las drogas, el ACICAD. Ahí Bolivia ha tenido siempre una participación importante y son buenos mecanismos, son mecanismos que le sirven al país, obviamente, y le sirven a los países para aplicar estándares internacionales, para muchas situaciones. Ahí está el tema del MESICIC, por ejemplo, los mecanismos de lucha contra la corrupción. Bolivia también ha tenido una participación importante y ha tenido momentos en los que ha planteado situaciones que han sido totalmente aceptadas, que han sido válidamente aceptadas. Entonces, Marcelo, hay determinadas áreas en las que sí sirven, pero hay estas áreas políticas que, diremos, necesitan quizá un trabajo, necesitan quizá una reforma profunda. Juntamente con México, con Argentina, con otros países, hemos hecho estas propuestas y con eso podría funcionar. Pero, claro, ojo, a veces las personas hacen a las instituciones. Y la OEA que tenemos de Luis Almagro, un ex canciller de Pepe Mujica, un hombre que se decía de izquierda y que ha acabado al otro extremo del péndulo. Me parece una exageración, Héctor, decir que Almagro es más que la OEA. La OEA tiene un quilate de historia, de trabajo. Almagro es un funcionario que va a pasar pronto, tiene luces y sombras, ahora más sombras que luces, definitivamente. Tienes razón, ¿no? Tienes razón. La OEA es más grande. Pero al escucharte, las personas hacen a veces a las instituciones. Claro. Almagro ha recibido con 34 países la OEA y la va a dejar con 32, capaz con 31. Ahora, al escucharte, me da la impresión de que las críticas serias que hace el gobierno boliviano y que hace tu embajada en este momento, no van a terminar dando el portazo, que es algo que se esperaba en algún momento. No vamos a emular el caso venezolano en el sentido de decir, no, señores, cierro la puerta, tiro la puerta y me voy y nos vamos y dejamos de jugar. En todo caso, tu posición es crítica, pero todavía de posibilidad de construcción dentro de la OEA. Trabajar dentro de la organización, porque nosotros, Marcelo, y qué bueno que se hace esta aclaración, respetamos mucho a los gobiernos y a los pueblos, amigos, hermanos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, pero nosotros somos Bolivia. Nosotros somos un gobierno de izquierda, somos un gobierno profundamente comprometido con sectores sanos de nuestra nacionalidad, pero al mismo tiempo tenemos nuestra propia identidad. Nosotros tenemos un gobierno pleno y totalmente democrático. El presidente Luis Arce ha ganado las elecciones con el 55% de los votos. ¿Qué más democracia que eso?
En materia de derechos humanos, nosotros hemos abierto las puertas a la CIDH. Lo hemos abierto en la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y lo hemos abierto en la visita in loco de marzo pasado. Informes muy cabales, muy precisos, lejos además de la pasión, de la polaridad que en ese momento se vive en Bolivia y que no te permite ver las cosas por lo menos con seria claridad, ¿no? Y sobre el tema de la felonía que cometió Almagro y la Secretaría General, hay muchas personas que han participado. Está el secretario de Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero, Gerardo Di Casa, el director de la ADECO, quienes, contradiciendo el propio trabajo de auditoría que se lo hizo además sin normas, que se lo hizo con documentos secretos, se inventaron una conclusión que nunca existió. Y después lo sabríamos, después las universidades norteamericanas lo dirían. Por ese hecho, nosotros hemos presentado un diferéndum, hemos pedido una solicitud de investigación y esa situación está pendiente de curso. Y Luis Almagro, que antes era el defensor, diríamos, de la reacción en Bolivia, ahora ha tenido que moderarse y ha tenido que entender que aquí hay un gobierno democrático, que tiene que trabajar con ese gobierno democrático, que no se ha sentado una vez en la mesa con él ni se va a sentar por las diferencias que tenemos, pero que sin embargo tiene propuestas importantes juntamente con otros países progresistas, con otros gobiernos progresistas que tienen que escuchar. Sin embargo, la correlación le sigue sonriendo a Almagro, la correlación interna dentro de la Organización de Estados Americanos. Sigue teniendo el respaldo de la mayoría de los países. Sé que el grupo contra Almagro ha crecido. Ahora está México con una posición muy clara, muy nítida, ¿verdad? Pero ¿por qué Almagro dentro de la Organización de Estados Americanos y con ese trabajo sombrío, no solamente por el caso boliviano, sino con otros temas más, por muchos. sigue teniendo ese respaldo? Mira, si tú lo comparas a Luis Almagro de hace un par de años, unos 3 años, era un personaje realmente poderoso, que le ha hecho mucho daño a la organización. Ve la desvinculación de Pablo Abraham, por ejemplo, de la CIDH, las intromisiones que han hecho en otras instituciones de la misma OEA, han pasado un costo tremendo. Lo que ha pasado en Bolivia le ha pasado un costo tremendo a la misma organización, ha hecho daño a la organización. Sin embargo, ahora es una persona debilitada. Yo creo que ha sido pasible una investigación por un tema personal. Nosotros no nos hemos metido en ese tema, nuestras diferencias son políticas, no son personales. Yo lo he dicho y ese ha sido el mandato de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno, pero he estado a punto de ser censurado en un tema de una situación de una relación personal con una funcionaria de la organización. Han habido una serie de maniobras y manipulaciones que se han hecho casi desesperadas. Exacto, recordar lo que ha pasado con el expresidente del BID, Carone, ¿no? Robert Carone. Entonces, ha tenido momentos muy complicados, pero aparentemente sigue teniendo un respaldo de algunas potencias, de algunos países, a cuyos intereses, a mi manera de ver, y yo lo he dicho públicamente, no le sirve Almagro. Si tú quieres una persona que vaya a, ¿qué te digo?, hablarle al presidente Ortega o hablarle al presidente Maduro en nombre de la Organización de los Estados Americanos, en nombre de los países más preponderantes como son Canadá, Estados Unidos, esa persona no es Almagro. Ya no es el interlocutor válido. Ya no es interlocutor válido. ¿Por qué le dices? Tú eres el que has golpeado en Bolivia, tú eres el que ha desestructurado la Organización de Estados Americanos, tú eres el ministro de Pepe Mujica, un ministro de izquierda, que ahora ha resultado siendo un alarife de la más rancia derecha y el más rancio conservadurismo de la Florida y de los parlamentarios de ese estado y de algunos otros estados que tienen incluso actitudes xenófagas contra los latinos en Estados Unidos. Entonces ya no es el interlocutor válido que la OEA necesita, como era José Miguel Insulza, como sería una mujer, por ejemplo, ¿no? Que te digo, Michelle Bachelet, por ejemplo. Si tú le pones al presidente Ortega, que lo va a visitar en nombre de los pueblos de América, Michelle Bachelet, Ortega no puede no dejar de recibirla, no puede dejar de interactuar con la organización. Fue el momento más lindo que tuvo la Organización de Estados Americanos con Gaviria, ¿verdad? Claro, César Gaviria, el expresidente de Colombia, claro. Que han tenido momentos importantes. De mucha lucidez política. De mucha lucidez política, en donde se han apartado de esta visión un poquito conservadora. No hay que confundir, yo cuando te escuchaba hablar de Almagro, hay una frase que siempre decía el profesor Manuel Morales Dávila: no hay que confundir el concepto con el defecto. El concepto de la organización es bueno, es natural, es sano.
El defecto es cómo se le ha manejado, cómo se le ha manipulado en algunas circunstancias y otros defectos obviamente. Para finalizar el caso Almagro, porque tenemos que hablar sobre el tema de Bolivia y la integración ahora, ¿lo van a enjuiciar? Nosotros hemos pedido una investigación muy seria y es un tema que él se ha encargado de bloquear. Pero no nos olvidemos que los cargos son perentorios. Él cumple su mandato el próximo año y después de eso hay un tema pendiente. Y Bolivia lo va a pelear hasta las últimas consecuencias. No por bronca a nadie, no por un tema personal con nadie. En la investigación se verá quiénes han tenido o no han tenido que ver en el tema. Pero es que ha habido una injusticia contra Bolivia. Ese informe preliminar que se publica a las 4 de la mañana del día domingo 10 de noviembre del año 2019, generó que en 12 horas, a las 4 de la tarde de ese mismo día, un presidente constitucional sea derrocado, sea obligado a presentar su renuncia. Ese mismo informe ha generado que las Fuerzas Armadas de este país, y ahí está la declaración del general Calimán y su alto mando, se insurreccionen y le pidan la renuncia a un presidente constitucional. Algo, Marcelo, que no había ocurrido hace 35 años. Nosotros hubiéramos cumplido el año pasado, el 10 de octubre, 40 años de democracia ininterrumpida. No lo hemos hecho. Ha habido un quiebre. Y ese quiebre ha costado 38 vidas. Y eso es algo que los bolivianos... Deduzco de tu respuesta es que lo estamos viendo, lo estamos analizando. Lo estamos planteando y lo estamos peleando. Perfecto. Al interior. Héctor, si no es la OEA una instancia que pueda agrupar los intereses ideológicos, políticos de los países latinoamericanos, ¿qué? ¿Cuál sería esa instancia? ¿O qué características debería tener esa instancia? ¿La CELAC? ¿UNASUR? La CELAC yo creo que es un organismo, no está todavía institucionalizado, pero es un organismo ideal incluso para que los países en desarrollo tengan un mejor relacionamiento con los países más desarrollados. Es un organismo que representa CELAC, la comunidad latinoamericana y caribeña, que agrupa a todos los países, con excepción de las potencias, y que es un buen elemento incluso para relacionarse con esas potencias. Esta semana, a principios de esta semana, ha habido la cumbre CELAC-Unión Europea, una cumbre que no se desarrollaba hace mucho tiempo y que ha repotenciado realmente la visión de un organismo sano, de un organismo natural, que viene a surgir obviamente por las carencias y estas falencias que hablábamos, estas debilidades que ha mostrado la OEA desde su fundación. Allí el presidente Luis Arce Catacora ha sido extremadamente claro y a mí me ha encantado ese discurso, ese mensaje cuando ha dicho: desde la CELAC, desde los estados latinoamericanos y caribeños, porque eso sí se puede decir desde la CELAC, desde los países en desarrollo, les ha dicho a los europeos: dejen de mirarnos como patrones y véannos como socios. Eso tiene un valor, pero inmenso. Y eso se puede hacer solamente de la CELAC. Desde la OEA no puedes decir eso. Porque obviamente en la OEA también están otras potencias que también quizá nos miran como patrones. Entonces, probablemente más que los europeos. Probablemente más que los europeos, exactamente, además por la proximidad geográfica. Claro. Pero sí la CELAC puede tomar esa posición que la ha graficado en esa frase excepcional el presidente Luis Arce Catacora. Entonces creo que la alternativa es la CELAC. Hay que institucionalizar la CELAC, desarrollar la CELAC. Te digo, no necesariamente anulando la OEA, porque como tú has dicho muy bien y como yo lo he comprobado en estos años, y lo comprobé durante 12 años, yo fui juez del Tribunal Administrativo de la OEA, desde el 2006 al 2018, y la organización tiene elementos favorables, tiene elementos rescatables que pueden servir, pero tiene un lado político, intervencionista, realmente nefasto, cuyas máximas víctimas... Pero es tranquilizado lo que dices, es decir, no es una puerta a la cual Bolivia se va a cerrar, ni mucho menos, no le está dando el portazo a la OEA. Bolivia hace muchos años, querido Marcelo, tiene una política de puertas abiertas, nosotros nos queremos llevar bien con todos, nosotros tenemos una política amplia, la diplomacia de los pueblos que se ha marcado desde más de 15 años está más vigente que nunca. Y nosotros hablamos con todos, pero hablamos con dignidad. A nosotros no nos somete nadie, no nos subordinamos a nadie, no subordinamos a nadie más y hablamos con esa dignidad, con ese elemento de igualdad que es tan importante en la diplomacia. Siempre es un privilegio conversar contigo, Héctor. Igualmente. Ya Marcelo, te estás volviendo pronto a Washington y nada, a tu siguiente retorno te comprometemos a que sigamos hablando de los temas internacionales y académicos aquí en Cartas sobre la Mesa. Con todo gusto y muchas felicidades y una alegría estar en nuestro canal académico de nuestra Universidad Mayor San Andrés, nuestra alma mater que tanto queremos.